El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Como dice una canción que escuchaba desde niño, no estaba muerto, estaba de parranda. Si bien es cierto, queridos hermanos, no llevo mucho tiempo en esta parroquia, ya que mi llegada fue en julio del año pasado, es interesante ver cómo Dios toca el corazón del sacerdote de una manera especial y le enseña a amar a cada comunidad a la cual llega, para servirle a él y servir al prójimo. Y no es necesario que pasen muchos meses o muchos años para que el sacerdote comience a amar ese rebaño, comience a amar esta iglesia, este lugar. Y durante estas pasadas 3 semanas, créanme que extrañaba mucho estar acá, compartiendo con ustedes, especialmente la celebración de los sacramentos, su amistad, su presencia y también pues su misericordia. Quisiera explicar brevemente el motivo de mi ausencia, ya que para algunos tal vez es un poco confuso o desconocido antes de dar inicio oficial a lo que es la homilía del día de hoy. Como ustedes saben, yo vengo lidiando con problemas de salud desde el 1 de noviembre del año 2019, cuando se me diagnosticó una pancreatitis aguda que me mantuvo 3 meses en varios centros de asistencia. El año pasado, al salir del centro de rehabilitación, poco después comienza la pandemia y pues sabemos todo lo que hemos tenido que vivir y sufrir durante estos últimos meses. A mí me cayó algo bien porque me dio tiempo de irme recuperando durante el tiempo que las iglesias estuvieron cerradas y mantener pues, digamos así, un ritmo de trabajo bastante suave, moderado, que era necesario para mí en ese momento. Sin embargo, hay cosas que se tienen que seguir tratando a nivel de mi salud, y una de ellas era que el doctor me dijo que la vesícula tenía arenilla y que eso eventualmente se podía convertir en cálculos y había el riesgo de que eso me produjera una segunda pancreatitis peor que la primera. Y yo me preguntaba, si la primera casi me manda a cantarle las mañanitas a San Pedro, no me quiero imaginar cómo puede ser una segunda peor que la primera. Lo cierto es que me he mantenido en control, cuidándome. Obviamente he bajado mucho de peso desde que llegué aquí, también he seguido bajando, cosa que es bueno porque estoy en el peso ahora que mis doctores quieren que esté, después de haber bajado más de 120 libras. Ahora bien, en días pasados yo me preparaba para tomar unos días de vacaciones, cosa que no había podido hacer desde antes de mi enfermedad. Hablé con el padre Héctor, se me autorizaron los días, hice mis planes, pero antes de irme, algunas personas comenzaron a verme un poco amarillo, la piel y los ojos. Ya me parecía el pollito pío. Y visité a mi médico primario, quien decidió mejor mandarme a hacer unos laboratorios para asegurarnos que todo estuviera bien antes de ese posible viaje. El viernes 22 de enero, cuando me disponía a celebrar la misa a mediodía, la misa de la escuela, recibí una llamada de mi médico que me dijo que me fuera inmediatamente a verlo. Yo le dije que tenía la misa, pero que después de la misa iría.
me dijo, tráete una maletita porque lo más seguro es que vayas de nuevo al hospital. La razón por la cual él estaba preocupado era que habían valores alterados en los resultados que me han hecho. La hemoglobina bastante baja y la bilirrubina bastante alta. Esto de la bilirrubina yo lo había escuchado solo en la canción de Juan Luis Guerra. Ustedes se recuerdan, ¿no? Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Bueno, la bilirrubina realmente tiene un papel muy importante en nuestro organismo. Y por eso entonces la alarma por parte de ellos, fui al Hospital Baptist ese mismo 22 de enero y fui recluido en este lugar hasta el día de ayer que me dieron de alta. La razón de la bilirrubina era porque había una obstrucción en el conducto biliar que impedía el flujo de la bilis. Y eso entonces motivaba al color que estaba teniendo tanto mi piel y mis ojos. Las 2 primeras semanas de mi hospitalización pasaron en ver las formas como podían solucionar el problema. Tuve varios procedimientos, algunos fallidos, y finalmente uno que pudo hacer lo que ellos realmente querían. Y pues bueno, ya después de que eso fue solventado, vino el problema, o mejor dicho, afrontar lo que es lo de la vesícula, que finalmente me la retiraron este miércoles pasado. Yo no conocí a esa señora vesícula, pero sé que estaba allí y ya me la sacaron. Obviamente esto requiere cuidados. Esta semana yo estoy de reposo. Sin embargo, le pedí al padre Héctor, le supliqué y él generosamente me concedió la posibilidad de celebrar esta misa para compartir con ustedes pues este banquete tan especial por medio del cual Dios nos alimenta con su palabra, cuerpo y sangre. No hay sacerdotes en Eucaristía, pero tampoco hay Eucaristía sin sacerdote. Y para mí pasar 3 semanas recluidos en un centro de asistencia sin poder celebrar la misa es algo que realmente es doloroso. Pero bueno, Dios me da otra vez la oportunidad de poder estar aquí. Como les decía, yo debo estar de reposo durante esos días. Tengo un drenaje que no me lo han quitado, me lo quitarán en los próximos días. Y bueno, seguirán monitoreando para ver cómo mi salud va pues mejorando. Dios mediante, sé que así será. Agradezco de manera especial al padre Héctor, a todo el personal que trabaja en nuestra parroquia, a todos los voluntarios, a todos ustedes por sus oraciones. Sé que muchos de ustedes, repito, estaban preguntando, confundidos, tal vez dónde está el padre Oscar. Coincidió que tenía realmente las vacaciones y bueno, terminé pasando mis vacaciones en el Baptist Vacation Resort. Eso era lo que Dios quería y pues ahí estuve, repito, hasta el día de ayer. En un principio le pedí al padre Héctor no hacer mención a lo que estaba sucediendo porque ni yo mismo sabía bien qué era lo que estaba pasando. Entonces no quería alarmar a nadie, no quería preocupar a nadie de manera innecesaria y por eso decidí mantener esto lo más privado posible o informándole a él, obviamente, de todo lo que estaba sucediendo. Pero repito, evitando entonces crear rumores falsos o otro tipo de comentarios que realmente no son necesarios. Por eso fue entonces un poco el silencio, en realidad, en relación a mi enfermedad. Y repito, le agradezco mucho a él por haberme ayudado con esto, creo que fue lo mejor. Y como ustedes ven, pues ahora estoy acá y doy gracias a Dios de manera especial por esto. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que nos toca, que es la celebración de esa Santa Misa y especialmente meditar un poco las lecturas que hemos escuchado. Queridos hermanos, la enfermedad ha sido siempre vista como algo malo que nos aqueja, que nos causa dolor, que nos debilita, que nos desanima. Y precisamente saliendo de esta crisis de salud, les comento que hace días atrás uno de mis hermanos que se encuentra en Venezuela estaba bastante preocupado y triste por lo que yo estaba enfrentando.
Y Dios me inspiró a compartir con él unas palabras que hoy quiero compartir con ustedes, porque realmente las siento desde el profundo de mi corazón. Queridos hermanos, la enfermedad no es un castigo, la enfermedad es una bendición. Es una bendición para todos nosotros, sus hijos. Dios busca amarnos de una manera especial por medio de la enfermedad. Busca mostrarnos su misericordia y su amor. Y por medio de la enfermedad podemos aprender tantas cosas, como por ejemplo la humildad, el reconocer que no somos todos poderosos, el que necesitamos la ayuda del prójimo. La enfermedad puede enseñarnos la gratitud, el poder valorar el hecho de que personas cuiden de nosotros. Hubo un día, o una noche mejor dicho, de las cuales estuve recluido, que la presión se me subió bastante. Y la enfermera, una jovencita de unos 24 o 25 años, bastante joven, intentaba buscar la manera de ayudarme a bajar la presión. Y yo veía en su rostro la preocupación, la frustración de ver cómo poder alcanzar esa meta. Y me recordó a mi mamá, porque precisamente es como una madre, como un padre ve a un hijo cuando está enfermo. Hasta que finalmente se me ocurrió decirle, yo tengo medicinas para la presión. Y bueno, ella dijo, yo no lo sabía, en el sistema no está, ya se dio cuenta que sí tenía unas pastillas y decidió colocarme esa misma medicina líquidamente por vena y gracias a Dios me solucionó el problema. Pero repito, la enfermedad nos ayuda a ver a las otras personas con gratitud. Yo nunca voy a olvidar el rostro de esa jovencita, Ashley, que, repito, cumpliendo un trabajo, pero también una misión de amor, se preocupó tanto por mí para que mi presión volviera a estar bien, en niveles normales. Hay que ser agradecidos, queridos hermanos, especialmente de aquellas personas que cuidan a los enfermos y que lo hacen realmente no simplemente por recibir un salario, sino que lo hacen por amor. Y son tantas otras las cosas que la enfermedad nos enseña. Y es por eso que yo le comentaba a mi hermano, la enfermedad es bendición y ante ella no podemos rebelarnos, sino que debemos aceptarla entendiendo que es Dios que nos muestra su amor. Y debemos entonces simplemente pedir al Señor fortaleza para seguir caminando junto a Él, aferrándonos cada vez de su mano, sabiendo que Él nunca nos deja solos, que siempre nos acompaña. Teniendo eso en claro, que la enfermedad es una bendición, cualquier cristiano puede superar momentos de crisis de salud o crisis de salud de un ser querido. Pero si no tenemos esto claro, entonces la enfermedad nos va a parecer tal vez algo muy malo. Incluso podremos culpar a Dios diciendo que Él nos está castigando, cuando realmente no es así. Hago este comentario precisamente porque la primera lectura que hemos escuchado ha sido tomada del libro del Levítico y nos presenta a Dios que emite una norma para el trato de la comunidad hacia aquellos que eran leprosos. La lepra por muchos años, por muchos siglos, fue una enfermedad incurable, una de las peores, que iba acabando con el ser, con el cuerpo de la persona, desfigurándolos, hasta un punto tal que era casi imposible poder ver al enfermo de lepra, por la manera como se desfiguraba. Pero el problema de la lepra no se limita a lo físico, al menos en el tiempo de Jesús, sino también a lo espiritual. Las personas eran despreciadas, eran aisladas, eran marginadas. Y en este libro de Levítico, precisamente Dios dice a Moisés y a Aarón cómo se debe tratar a un leproso. Y era precisamente que el leproso debía notificar los síntomas de su enfermedad para que luego se le declarara impuro, se le aislara del resto de la comunidad, precisamente para no contaminar al resto de las personas. Por lo tanto, se quería salvaguardar el bienestar de la
comunidad. El leproso estaba sujeto a pasar por los poblados gritando: estoy contaminado, soy impuro, para que de esa manera las personas que estuvieran cerca se alejaran de él y él no los contagiara. Repito, todo esto porque se quería cuidar de los que estaban sanos. Sin embargo, el leproso era pues sometido al escarnio público por una enfermedad de la cual no tenía culpa alguna. Pero debemos tener en cuenta que en el tiempo de Jesús se consideraba que la lepra o cualquier enfermedad era producto de la vida de pecado de esa persona, o incluso de la vida de pecado de sus antepasados. Por lo tanto, ellos sí veían la lepra como un castigo por ser pecador. Y es por eso entonces que muchas personas sufrían innumerables humillaciones. La segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos presenta unos mensajes que debemos meditar y poner en práctica. Y el primero de ellos es la invitación de que hagamos todo para la gloria de Dios. Y esto es bien interesante, queridos hermanos. Cuando somos capaces de entender que nuestra vida no gira en torno a mí, sino en torno a Dios y en torno al prójimo, y comenzamos a hacer todo para la gloria de Dios, el Señor nos llena de abundantes gracias y bendiciones espirituales. Es importante, queridos hermanos, que en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, tengamos presente lo importante que es hacer cualquier cosa, teniendo presente que Dios nos ve y que Dios se regocija cuando somos capaces de hacer algo bien por amor a Él y por amor al prójimo. Háganlo todo para la mayor gloria de Dios. Se dice que en una ocasión un hombre estaba haciendo una obra de arte y precisamente era una pintura sagrada de nuestro Señor. Y la persona que lo había contratado le decía: hágalo más rápido. Y él decía: yo no puedo hacerlo rápido, tengo que tomarme mi tiempo para hacer una buena obra de arte, porque Dios me ve, porque Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Por eso les decía que es importante darnos cuenta de que Dios ve lo que hacemos. Y si realmente Dios está presente en nuestro día a día, no podemos ir haciendo las cosas de mala gana, porque eso no agrada a Dios. Por el contrario, lo desagrada y lo entristece. Pero además de esto, el apóstol San Pablo nos dice: no den motivo de escándalo ni a los judíos ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Hay algo, queridos hermanos, que nosotros debemos evitar, y es dar motivo de escándalo al prójimo. Yo sé que aquí no pasa esto, porque en San Juan de Apóstol hay mucha gente buena, pero me ha tocado ver en algunas parroquias en las cuales he estado, cómo personas al salir de la misa están tan apurados por querer irse, que en algunas ocasiones se forman hasta discusiones en el estacionamiento, precisamente porque alguien se estacionó mal o porque el otro me bloqueó. Y repito, discuten después de haber salido de la misa, cuando todavía el Señor lo tienen en su alma, en su corazón. Entonces, eso es escandaloso, porque si una persona que va saliendo de misa tiene ese tipo de actitud, no me puedo esperar a pensar qué actitud va a tener otra persona que no cree en Dios o que no participa de la celebración de la misa. Nosotros debemos ser cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, cada segundo de nuestra vida. Y debemos demostrarlo, queridos hermanos, siempre, sin necesidad de que alguien nos lo recuerde.
pero lamentablemente en muchas ocasiones parece que eso es necesario, que se nos tiene que recordar que somos cristianos para que actuemos medianamente bien. Fíjense que estando en Roma, nosotros los seminaristas no podíamos trabajar porque nuestra visa era de estudiantes, pero había una excepción. Nosotros sí podíamos trabajar para el Vaticano, bien fuera en la Basílica de San Pedro o en los museos vaticanos, ayudando allí para que se conservara el orden durante las visitas de los peregrinos. Y para hacer ese trabajo no podíamos ir con el clériman, con vestido de sacerdotes, sino que debíamos llevar traje y corbata. Y recuerdo mucho que en un verano que yo estaba trabajando allí, junto a otro seminarista, en una de las salas de arte de los museos vaticanos, unas mujeres bastante jóvenes se acercaron a pedirnos una información. Las atendimos y fuimos cordiales con ellas. Y una de ellas, suspicazmente, nos preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué son ustedes? Y le dijimos: somos seminaristas. Y ella nos dijo: yo me lo imaginaba. ¿Saben por qué? Por la forma como ustedes nos trataron, por la gentileza, por el respeto que demostraron hacia nosotros. Por eso me di cuenta que no eran simplemente trabajadores de este lugar, que tenían que ser algo más. Y para nosotros eso fue un gran halago, pero es que precisamente es la manera como todo cristiano debe vivir, en todo momento, en toda ocasión, siendo amable y cordial con los demás. San Pablo dice que él vive la vida sin buscar el interés propio, sino buscando el interés del prójimo. Y yo creo, queridos hermanos, que esto es muy importante. En ocasiones yo veo personas que están tan apuradas por llegar a un lugar que son capaces de cometer infracciones de tránsito. Pareciera ser que los únicos apurados son ellos, siendo que tantas otras personas también lo están, pero quieren ser fieles a las normas de tráfico. Entonces, debemos buscar no solamente mi interés, llegar al lugar porque soy apurado. Debemos preocuparnos por el otro que también está en las mismas circunstancias, pero que quiere ser fiel a las normas, no quiere infringirlas. Por eso, queridos hermanos, cuando yo veo no solamente mi propio interés, sino el interés común, entonces puedo ser una persona ejemplar, que agrada a Dios y que busca ser mejor para ayudar a ser mejor también este mundo en el cual Dios nos coloca. Y por último, San Pablo invita a que seamos imitadores de Él, así como Él es imitador de Cristo. San Pablo está tan configurado con Cristo que sabe que Él puede ser un buen ejemplo para los demás. Pareciera hasta cierto punto un gesto arrogante de San Pablo decir: imítenme a mí, porque Él no es Dios. Sin embargo, lo que sigue después es lo que da sentido a esas primeras palabras. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Que nuestro rostro refleje, queridos hermanos, siempre, en todo lugar, el rostro misericordioso de Cristo. Y por último llegamos al Evangelio. Un Evangelio tomado de San Marcos y que nos presenta una vez más a un enfermo, a un leproso, quien decide romper con las normas y costumbres establecidas por la ley, quien no se aísla, sino que cuando ve a Jesús sabe que Él puede sanarlo y por eso se acerca a Él, algo que no estaba sujeto a hacer. Pero es tanta su necesidad de sanación, no solo física, sino espiritual, que Él rompe esa norma, se acerca a Jesús, se arrodilla ante Él y le suplica. Queridos hermanos, aquí hay una palabra clave. Cuando nosotros oramos no podemos darle órdenes a Dios como si Dios fuera alguien que está sujeto a obedecernos. Somos nosotros los que debemos obedecer los mandatos de Dios.
Dios no está allí para hacer nuestra voluntad. No, somos nosotros quienes estamos para cumplir la voluntad de Dios. Y este hombre con estos dos gestos demuestra su gran fe. Se arrodilla, sabiendo que Dios es el Todopoderoso, reconociendo su majestad, y suplica, repito, no se impone, no ordena, sino que pide con humildad. Y lo que sigue después es aún más interesante, porque le dice a Jesús, si quieres, puedes curarme. No le está diciendo, si puedes, cúrame. Él no duda que Jesús tenga el poder para curarlo. Él sabe que Jesús tiene poder para eso y para mucho más. Pero le dice, si quieres. Reconociendo su indignidad, reconociendo su nada, le suplica con humildad. Y es allí cuando Jesús se compadece de él. Y esa es una palabra también muy importante en el texto de hoy, la compasión. Siempre queremos que los demás nos entiendan, que se pongan en nuestros zapatos, que vean las cosas como yo las veo, pero cuán dispuesto estoy a hacer lo mismo con los demás. Muchas veces en los matrimonios surgen problemas, porque cada uno quiere hacer su voluntad, porque cada uno piensa que tiene la razón. Pero bastaría tal vez que alguno de los dos o incluso ambos, aún mejor, tuvieran compasión, empatía, se pusieran en el zapato del otro y dijeran, ahora puedo entender tu punto de vista. Y tal vez eso ayudaría a que no hubieran problemas innecesarios en los matrimonios, en la familia, en el trabajo y en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desempeñamos. Sentir compasión por el prójimo es importante. No solo debemos pedir que sean compasivos con nosotros, debemos ser compasivos con el prójimo. Y es por eso que Jesús extiende la mano, también infringiendo lo que la ley decía, porque se supone que Jesús no podía tocar a un leproso. Pero Jesús sabe que es más importante este gesto de amor y compasión que el cumplimiento de la ley en esa circunstancia. Y por eso, extendiendo su mano, lo toca y le dice, sí quiero, sana. Ahora con eso del coronavirus, sabemos que debemos mantener un distanciamiento social para nuestro bien. Es importante, pero créanme que hay muchas personas que están sufriendo esto de una manera muy triste. El no poder ver a sus seres queridos, el no poder sentir un abrazo, un beso. Las cosas han cambiado en los hospitales. Cuando yo tuve la pancreatitis todavía no había coronavirus y muchas personas me visitaban y mi familia estaba allí conmigo. En esta ocasión solamente se permite a una persona al día. Una. Y era mi hermano el que usualmente iba después de trabajo a visitarme para pasar una hora conmigo. El resto del día estaba allí en mi habitación conversando cuando se podía con la enfermera y con su asistente. Y recuerdo que un día, cuando me iban a hacer un procedimiento doloroso que ya me habían hecho y que había fallado, pero que iban a intentar por segunda vez, yo comencé a llorar. Y comencé a llorar por varios motivos. Era la frustración de saber que no podían lograr el objetivo, al menos en 2 ocasiones previas. Y también porque decía, ¿y qué pasa si esta tercera vez tampoco funciona? Y me recuerdo que la enfermera se acercó y me tocó. Y ese gesto para mí simbolizó muchísimo también. Después siguieron unas palabras, todo va a estar bien, lo veo en un rato. Queridos hermanos, si bien es cierto debemos mantener la distancia social con las personas con las cuales no convivimos, sí podemos acercarnos a aquellos con los cuales vivimos diariamente y debemos hacerlos con amor, con misericordia, tocándonos física y espiritualmente para demostrar realmente una cercanía, una empatía, un amor que viene de Dios.
Jesús toca a este hombre y lo sana de la lepra, de aquello que tanto lo aquejaba. Pero además de eso lo despide y le dice: no se lo cuentes a nadie. Pero este hombre no hace caso, habla de lo sucedido y la fama de Jesús se extiende. Ahora bien, si bien es cierto, Jesús le dice: no se lo cuentes a nadie, sí le dice: ve y preséntate ante los sacerdotes para cumplir con lo que la ley prescribe, porque los sacerdotes tenían que verificar que el hombre estaba sanado para que él pudiera ser reinsertado a la comunidad. Pero de todas maneras, se le iba a preguntar cómo se obtenía la sanación, porque se supone que el leproso moría leproso y no se sanaba. Pero en su caso sí había habido sanación. Y por lo tanto, ante esos razonamientos, era obvio que este hombre explicara lo que le había sucedido. Jesús no quiere que se hable de él simplemente por hablar. Jesús quiere que demos testimonio de él. Ahí hay una gran diferencia. Hablar de Jesús y dar testimonio de Jesús. Y por eso Jesús lo manda ante los sacerdotes, para que dé testimonio de él. Yo creo que es importante que nosotros también hagamos lo mismo y que busquemos día a día dar testimonio de nuestra fe en Dios ante el prójimo, y que lo hagamos de manera convincente, sabiendo que Dios es todopoderoso, que Dios nos ama y nos salva. Así sea.